NTN 24 establece contacto directo en Caracas, Venezuela, con Elizabeth Zafar, exdirectora del Instituto de Investigación de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, expresidenta del Comité por una Radio y Televisión de Servicio Público. Señora Zafar, buenas noches, gracias por acompañar no solo a Venezuela, sino a todo el continente a esta hora. Yo quisiera preguntarle si esto le sorprende a los venezolanos lo que ha pasado con la señal de NTN 24, que ya no solo hay una censura interna, sino que trasciende las fronteras. Bueno, a muchos venezolanos no nos sorprende. Creo que la gran mayoría de los venezolanos no nos sorprende porque nosotros desde hace 15 años estamos viviendo un acoso que ha sido gradual, permanente, sistemático hacia los medios de comunicación y los periodistas. A lo largo de todo este periodo de las varias presidencias de Chávez y actualmente de Maduro, los medios de comunicación, los periodistas han sido muy atacados por diversas razones y con diversas justificaciones por parte del Estado, al punto que nosotros consideramos que casi existe como una estrategia de terrorismo de Estado hacia la información, hacia la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de todos los ciudadanos a recibir información plural, de distintas fuentes. No solamente han sido agredidos periodistas, también han sido cerrados medios de comunicación, Radio Caracas Televisión, 34 estaciones de radio, se les ha negado la renovación de concesiones a muchas de ellas, se ha presionado de diversas formas para que los medios de comunicación independientes privados vendan a terceras personas o testaferros ligados al gobierno. Ese tipo de situaciones se han producido. También se han tumbado la señal de todas las emisoras de radio y televisión a partir de la imposición de las cadenas presidenciales y del aló presidente en la etapa de Chávez, que cercenaba todo tipo de libre circulación de información a través de la radio, la televisión, e imponía una voz única, la voz del presidente de la República, la voz del gobierno. Eso es una clara violación del derecho a la comunicación y una clara violación de la libertad de expresión de todos los venezolanos. Ese tipo de situaciones la hemos estado viviendo desde hace 15 años, pero observamos que cada día es peor la situación, cada día se cercena más el derecho a la comunicación en Venezuela. Estamos muy preocupados Zafar, por la situación del periódico, del papel periódico. Sí, dígame. Yo sí quiero preguntarle cómo opera la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, cómo toma sus decisiones, quién es el que da las órdenes. Hasta el momento, quiero contarle, el canal NTN 24 no ha recibido una notificación oficial de su salida del aire de las cable operadoras. Nos enteramos por denuncias de los mismos televidentes. Cuéntenos usted. Bueno, eso es muy típico. El gobierno, cuando impone una cadena presidencial, por ejemplo, o una cadena del gobierno, sencillamente obliga a todas las plantas de radio y televisión a poner la coletilla de cadena nacional e interrumpe cualquier programación. A mí no me extraña que hayan sacado del aire sin avisarles a NTN 24. Se basan es la manera en que actúa la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, es un brazo político de la Presidencia de la República. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones no es una comisión independiente, es decir, estaba adscrita hasta hace una semana y media a la presidencia, a la vicepresidencia de la República, y acaban de pasarla nuevamente al Ministerio de Información y Comunicaciones, lo cual quiere decir, es una comisión que actúa siguiendo las órdenes del más alto rango, que es el presidente de la República, del Poder Ejecutivo, ¿no? Quien manda en el Poder Ejecutivo. La excusa que utilizó el presidente de la comisión, el señor William Castillo, es que las transmisiones de la marcha que se produjo hoy, o que se iba a producir, él lo había advertido, él había amenazado a los medios electrónicos, esto incluye también la internet, con tumbar las señales si cubrían las protestas en el país. Ellos consideraron
que la cobertura informativa de un acontecimiento de esta dimensión, de esta magnitud, que abarca todo el país, toda la nación venezolana, porque las protestas fueron no solamente en Caracas, sino en todo el país, vulneraba o violaba el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, cuando nosotros sabemos perfectamente que el no informar crea un nivel de incertidumbre inmenso en la población. Es decir, eso no se puede restringir la libre circulación de la información. El gobierno ha violado la Constitución en su artículo 58, que reza: la comunicación es libre y plural. Sí. Y esto es sumamente grave. Doctora Zafar, muy buenas noches. Le saluda Carlos Eduardo Sánchez, corresponsal permanente de NTN 24 acá en Venezuela. Quisiera que me diera un nombre a lo que está ocurriendo en el país, tomando en cuenta el panorama. Los periódicos no tienen papel. El gobierno es quien entrega las divisas para importación de papel. Y por otro lado se dice que el gobierno controla los medios de comunicación radioeléctricos en todo el país. Ahora han comenzado, van por las señales de los canales internacionales. ¿Qué va a pasar en el país? ¿Venezuela está a las puertas de una dictadura? Venezuela está, el gobierno está configurando un Estado autoritario, un Estado que se acerca a un Estado totalitario. Es decir, el programa que ha aprobado la Asamblea Nacional como plan de gobierno es el Plan de la Nación 2013-2019 de Chávez, que contempla la creación del Estado comunal, de que sería el Estado comunista en su configuración. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Es decir, todo el sector económico está siendo agredido tremendamente a partir de una cantidad de legislaciones que van a impedir el desarrollo de la industria nacional, de la producción nacional, de la venta, de la comercialización en Venezuela. Estamos con una carestía de alimentos, de medicinas, que es situación que puede agravarse en las próximas semanas, de acuerdo con las informaciones que han circulado sobre los stocks de medicinas y de alimentos que hay en Venezuela. Las colas son inmensas en los automercados para comprar, la gente está realmente muy preocupada, tiene mucho miedo, está en la incertidumbre de no saber exactamente qué es lo que está pasando, y el gobierno no informa. El gobierno ha utilizado un discurso amenazante del mismo presidente Maduro, y esto ha creado una situación de zozobra y de caos muy peligrosa. Es decir, vivir en incertidumbre por ausencia de información es algo extraordinariamente peligroso, y de esto se tiene que dar cuenta el gobierno. Señora Zafar, hace unos minutos cuestionábamos justamente una resolución oficial de Conatel. Conocemos de último minuto que sí existe una resolución de Conatel de Venezuela ordenando formalmente a los operadores DirecTV y Movistar la salida de NTN 24 de sus parrillas. Eso es una información que conocemos de último minuto, una información ya oficial de Conatel de Venezuela ordenando formalmente a las operadoras DirecTV y Movistar la salida de NTN 24 de su programación, de su parrilla, o como también se conoce, de su grilla. Carlos Eduardo. Sí, yo no he visto esa información todavía en las redes. Las redes están funcionando muy mal acá. El internet se ha caído varias veces, por lo menos en mi hogar, en mi casa. Lo cual dificulta también hacerse de la información que uno necesita para saber exactamente qué es lo que está pasando. Es decir, no me extrañaría eso para mí son medidas de censura directa, porque si el país tuviese una democracia, a las democracias fuertes, a las democracias sólidas, necesitan inclusive de la disidencia, que la disidencia se exprese a través de los medios de comunicación, porque es una manera de poner a prueba las democracias. Cuando los gobiernos no son democráticos, apelan a la imposición de la autocensura, a la censura directa y a las distintas formas que tienen de restringir la libre circulación de la información, como puede ser, no hay papel periódico, no hay divisas para comprar papel periódico, con lo cual muchos periódicos ya han parado sus rotativas. Esto es sumamente grave porque se asemeja a la situación de los países totalitarios, verbigracia Cuba, en donde existe uno o dos periódicos que son todos oficiales y una sola radio y televisión oficial, una sola voz,
solo pensamiento, una sola idea, y no se conoce absolutamente más nada de lo que ocurre en el país. Esto es muy preocupante para nosotros los venezolanos, estamos muy preocupados por esta situación y esperemos que el gobierno reflexione y el gobierno se dé cuenta que este no es el camino. Señora Elizabeth Zafar, exdirectora del Instituto de Investigación de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, expresidenta del Comité por una Radio y Televisión de Servicio Público, muchas gracias por su tiempo y sus declaraciones a NTN 24. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad metida a la contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, presidente del debate. Comenzamos. Lo que significa este